Abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Vamos a la tercera y última, tercera sección de este libro. La sección número 3 nos va a hablar de la sabiduría y de sus cualidades, las características de la sabiduría. Hemos visto nosotros en la introducción, en los primeros 7 versículos, cuando empezamos el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría, recuerden ustedes, cuando hablamos de sabiduría, y esto es bueno recalcarlo, no hablamos de un concepto. Cuando la Biblia habla de sabiduría en Proverbios, no habla de un concepto o una idea de algo amorfo, de un concepto o una energía, o no está hablando de intelectualismo ni nada de ese tipo de cosas. De hecho, vimos nosotros que la sabiduría no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual de la persona, no tiene nada que ver con sus estudios, no tiene nada que ver con que sea alguien experto en algún tipo de materia. No tiene que ver con eso la sabiduría, sino que tiene que ver con la forma en que se vive. Eso es ahí se muestra la sabiduría. Sabiduría no es saber más. Sabiduría es aplicar lo que Dios quiere enseñarme a mi vida. Eso es sabiduría. Y entonces cuando hablamos de sabiduría, hablamos de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, ¿cómo uno comienza a ser sabio? Nosotros lo vimos en los primeros versículos del libro, los primeros 7 versículos. Cuando nosotros cedemos y cuando nosotros tememos a Dios, cuando ya le decimos, bueno Dios, yo quiero ahora entregarte mi vida y ahora quiero hacer las cosas a tu manera, ese es el principio donde comienza nuestro camino para ser sabios. Entonces, no tiene que ver con que tú tengas un gran coeficiente intelectual o que tengas una gran inteligencia o que tengas muchos títulos o pases por muchas universidades. No tiene nada que ver la sabiduría con eso, por lo menos la de Dios, que finalmente es la que te sirve, finalmente es la que trae mayores réditos, finalmente no solo te va a salvar, sino que te va a permitir vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Padre Celestial. Entonces, recuérdate bien de eso, que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Y eso significa, temer a Dios significa reverenciarlo. Ya no es tenerle miedo, sino que reverenciarlo, tener reverencia de Dios, reverenciarlo, darle el lugar que le corresponde en mi vida. Ahí yo puedo decir, soy sabio, o sea, comienza el camino de la sabiduría, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy día, yo no sé, muchos de ustedes a lo mejor en algún momento de sus vidas esperaron por un llamado súper importante. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado eso? Que como que estoy esperando un llamado importante, una llamada que va a cambiar mi vida o que va a permitir que yo, no sé, una buena noticia que estoy esperando y estoy esperando por un llamado. Y es como que uno está ansioso por recibir ese llamado. Y cuando llega, o sea, uno está dispuesto y esperando que llegue para poder atenderlo y decir y poder tener rápidamente la noticia. Bueno, lo que nosotros vamos a ver hoy día es que justamente lo que hace la sabiduría es, en este capítulo y en estos versículos, es llamarnos, es hablarnos, es hacernos un llamado para escucharle a ella. Y la sabiduría va a estar un poco como persona, va a aparecer así aquí como si una persona nos estuviera hablando. Nos va a aparecer como personificada en alguien. Y esa personificación tiene nombre y apellido. Esa personificación tiene nombre y apellido. ¿En quién la sabiduría se personifica? ¿En quién la sabiduría está personificada? En una persona que anduvo en este mundo y que anduvo en esta tierra. Y esa persona es Jesús. Si tú vas a Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4, si buscamos por favor en la Biblia ahí, Colosenses capítulo 2, versos 2 al 4, vamos a leer algo que es bien interesante. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 4, dice lo siguiente: espero
que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y miren lo que dice el 3, vamos al 3. En quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, la sabiduría y el conocimiento están personificados en la persona de Jesús. Jesús, el que anduvo aquí hace más de 2000 años, el que anduvo en este mundo, el que anduvo en esta tierra, el que enseñó todo lo que enseñó, el que dio su vida por nosotros, en Él y no en otro, y en nadie más, están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Solo en Él y solo Él puede ayudarte con tu vida. Él y solo Él nos puede ayudar. Él y solo Él tiene las respuestas que nosotros necesitamos en cada área de nuestra vida. Y para que esas respuestas y para que eso sea una realidad en nosotros, entonces nosotros debemos temerle. Debemos de reverenciar a Jesús. Debemos seguir a Jesús. Debemos darle nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Y para seguir a Jesús, debo morir a mí mismo, debo tomar la cruz cada día y seguirle. Entonces, ahí es cuando comienza el camino a ser un hombre y una mujer sabio y sabia. Alguien que pueda llevar una vida sabia. Y tú ya sabes que hay un montón de gente que tiene mucho conocimiento en muchas áreas, pero sus vidas son un desastre. Hay mucha gente que es experta en familia, pero sus familias son un desastre, ¿no? Yo recuerdo, trabajé en salud mental por 16 años con distintos psicólogos, médicos y sus familias, la gran mayoría, y muchos de ellos expertos en familia, en dinámicas familiares, pero sus familias eran absoluto desastre, desordenados, matrimonios quebrados, hijos absolutamente extraviados, perdidos, hogares disfuncionales completamente, porque no es necesariamente el tema del conocimiento te va a dar, te ayuda para vivir, ¿ves? Solamente Jesús puede darle a tu vida la dirección que tu vida necesita. En Él están escondidos todos los secretos y los misterios de la sabiduría. Y te digo algo, no es ningún secreto, Jesús nunca dijo nada secreto. Eso está disponible para cualquier persona. Cuando Pedro habló, el discípulo, habló después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, y luego vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Pedro, después de eso, cuando hablaba con los religiosos no podían creer lo que escuchaban de Pedro. Los religiosos decían, ¿qué sabiduría es esta? O sea, este no estudió en ninguna de nuestras escuelas teológicas, por decirlo de alguna manera. Es como si hoy día dijeran, este habla de la Biblia tan elocuentemente y nunca fue a ninguno de nuestros seminarios, nunca estuvo en algún instituto bíblico o teológico. Pero ¿qué pasa con Pedro? Que habla y habla con autoridad, habla con conocimiento del autor, y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida. El principio de la sabiduría es que Cristo gobierne mi vida, es darle a Cristo el lugar que corresponde. En Él está personificada la sabiduría. Si yo quiero ser sabio y no tengo a Cristo, nunca lo voy a llegar a ser. Si Cristo no es el primer del lugar de mi vida, ya no tengo posibilidad de ser sabio, porque la sabiduría parte por poner a Cristo en primer lugar. Por ahí parto, por darle el lugar que corresponde, el trono de mi corazón, el centro de mi vida. Entonces, cuando nosotros vamos a ver estos versos, y quise hablar de esto para que entendamos, va a hablar como una persona, como diciendo yo soy la sabiduría, ¿ok? Pero todo el tiempo necesitamos pensar que es como si Jesús nos estuviera hablando a nosotros. Por eso el verso 1 del capítulo 8 dice, ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca.
junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. ¿Te fijas? Entonces, aquí te das cuenta que es como si la sabiduría nos estuviera hablando. Es como si una persona realmente te estuviera hablando. Y esa persona que nos está hablando a través de esto es Jesús. Jesús te está hablando, Jesús te está diciendo estas cosas. Y fíjate que está diciendo que la sabiduría clama, le está levantando su voz, está diciendo algo importante que nosotros necesitamos escuchar. Es decir, esta personificación de la sabiduría parte llamándonos. Hay un llamado de parte de Dios para nosotros. Dios nos llama. Y eso es muy importante. Es entender que esta relación no la inicié yo. Esta relación con Dios no la inicié yo. La inició Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, no dice amó el mundo a Dios, porque el mundo no amó a Dios. El mundo odió a Dios, donde nosotros estábamos también ahí, de una u otra forma. Dice de tal manera amó Dios al mundo, no el mundo a Dios, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿te fijas? ¿Quién fue el iniciador de esta relación? ¿Quién dijo, voy a ir a buscar al hombre que se perdió nuevamente, voy a ir a buscarlo? Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. O sea, nosotros vivimos nuestra vida como ovejitas dispersas, como ovejas sin pastor, y yendo por cualquier dirección, yendo tras cualquier persona, cualquier filosofía, cualquiera de enseñanza, cualquiera, cualquier micro nos servía. Íbamos tras cualquier micro. Pero Dios dice, ¿cierto? Pero Jehová cargó en Cristo el precio de todos nosotros, pagó en él el precio, su sangre por nosotros. Entonces la relación y quien la inicia es el amor de Dios. Ese es el iniciador de esta relación. ¿Y quién llama en estos primeros versículos? El que llama es Jesús. Jesús llama. Él levanta su voz y nos llama. Ahora me llama la atención algo. No sé si te llama la atención algo. En este tiempo del Antiguo Testamento estaba el templo, ¿ya? Estaba el templo y todas esas cosas. Mira, dice, ¿dónde se da la voz? ¿Dónde se levanta la voz? ¿En qué parte? Fíjate, ¿dónde? En la cima, en las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, es decir, donde hay cruces de caminos. Dice junto a las puertas, a la salida de la ciudad. Recuerden ustedes que las ciudades de antes tenían puertas de salida y entrada. Obviamente esa era la seguridad de la ciudad. Cerraban las puertas de noche, obviamente, y después de día las abrían. Había guardia constante. Entonces ahí también está. Dice, en el umbral de las puertas da voces. Fíjate que hay algo que me llama la atención. No dice que esa voz está confinada a un espacio. ¿Te fijas? No dice que la voz que está diciéndote algo está confinada en un espacio, que está en un cuarto, que está en el templo, o que está en un lugar encerrado. No dice eso. No está en un espacio, no está en un lugar. Está ¿en dónde? En cualquier parte. Está en cualquier parte. En cualquier lugar. No está confinada a un espacio, y eso es genial. Porque Dios no está encerrado. Tú para tener una relación con Dios, tú no tienes que encerrarte en un espacio. Dios va por ti donde nosotros estamos y en cualquier lugar.
no se está confinado en un espacio, en el templo o en una iglesia o en un espacio físico o en alguna parte física limitada, sino la voz de Dios y la voz de Cristo está llamando en cualquier parte del mundo. Plazas, ciudades, caminos, campos, edificios, alturas, debajo, la voz de Cristo está hablando y está llamando a venir a Él. Porque ¿sabes qué? Tenemos la concepción errada que nos ha dejado de legado la religión, de esto de que Dios está en ciertos lugares y en ciertos espacios. Pero fíjate lo que dice el Señor en Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Mira lo que dice allí. Isaías 66, 1 y 2. Dice: así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde pues está la casa que me podrían edificar, que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y mira lo que dice el 2. Vamos al 2. Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. O sea, fíjate, les dice: ¿dónde voy a morar si finalmente yo hice todo lo que existe? ¿Te fijas? Dios dice: yo hice el cielo, la tierra, el mar, el universo entero. O sea, ¿qué voy a hacer entonces? Pero mira lo que dice acá, me encanta esto. Pero, los peros de la Biblia son muy importantes. Pero, a este miraré. Y esto me encanta. El dueño del universo, el que creó todas las cosas, es que el que se sienta en su trono y gobierna sobre todas las cosas, el que no hay lugar que lo pueda contener, a Dios nada lo puede contener, pero dice: a este miraré. A este, una persona particular, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Eso es genial, porque tú dices: Dios es grande, Dios es creador de todo, Dios no puede ser contenido por un espacio, pero aunque no es contenido por un espacio, quiere morar en una persona. ¿Te fijas? Quiere morar en alguien, quiere morar en nosotros, quiere morar en tu vida, quiere morar dentro de tu corazón. Y Pablo le dice a los corintios que nosotros somos el templo, el lugar donde Dios habita, el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y Él mora en nosotros. Y eso es un misteriazo tremendo, maravilloso, lo creemos. Y es que aunque Dios nada lo contiene, porque Dios está en todo lugar, incluso Dios está y va a estar en el infierno, porque está en todo lugar. El tema es que no va a estar activa su presencia allí, porque nadie cree en Él. Pero Él está en todo lugar. Si subiera a los cielos, dice el salmista, allá estaré. Si bajara a lo más profundo del Seol, allá va a estar. Entonces ese Dios que está en todo lugar, quiere mirar al hombre, a ti, a mí. Nos quiere mirar y quiere morar dentro. Y quiere tener una relación con nosotros. Eso es fantástico. ¿Cómo es posible que alguien tan grande quiera morar en mí? Entonces, me encanta que Dios no está confinado a un espacio. Esto no se trata de que allí está Dios, en ese lugar, en ese rincón, o allí está Dios. No, Dios está disponible en cualquier parte del mundo para el hombre que le busca con un corazón humilde, humillado y tiembla ante su palabra. Allí Dios está presente y allí Dios va a morar. Dios no está confinado a un espacio. Los religiosos lo confinan a un espacio. La religión lo ha confinado a un espacio, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia, venimos aquí
porque queremos escuchar de Dios, porque Él es lo importante aquí. No es la reunión en sí, es Él. Por eso venimos a oír su palabra, a adorarlo a Él, a Jesús. Pero no es el espacio el que está bendecido, es porque ustedes tienen a Jesús y yo tengo a Jesús. Es lo que hace diferente esto. Esto no lo hace diferente el espacio, ustedes sí, porque ustedes son hijos de Dios y tienen a Cristo en sus corazones. Eso lo hace especial. Es diferente, por eso. Entonces, Dios no está confinado y no está encerrado en un espacio, en un lugar. Dios mora en el corazón de toda persona que le teme. Entonces el llamado de la sabiduría es: mírenme, escúchenme, aquí estoy. ¿Y cuál es su mensaje? Dice el verso 5 de Proverbios 8. Oh simples, dice, aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas nada torcido ni perverso. Ok, ¿quién es el receptor del mensaje? ¿Quiénes son? Verso 4, los hombres, ¿verdad? A nosotros, el Señor nos está llamando, a nosotros nos habla, nosotros somos los receptores del mensaje, pero nosotros tenemos que recibir el mensaje. Ahora bien, ¿para quién más? Para los hombres. Pero fíjate lo que dice el 5, hay dos grupos de personas que se mencionan. Oh simples, aprendan prudencia. Los simples son los primeros. Es decir, Dios está llamando al simple. Ahora, ¿qué significa esto? Porque tú dices, ¿quién es simple? Porque la palabra simple para nosotros puede sonar así como sencillo, ¿verdad? Pero en la Biblia, en Proverbios, la palabra simple está dada para aquellos hombres que no piensan ni sopesan las cosas. Los simples todo lo creen y nada lo analizan. Esa es la característica de los simples en Proverbios. Son personas que en chileno diría se tragan todo. O sea, lo que le dicen, lo dice, ah, sí, claro, sin mediar nada, sin analizar, será verdad. Viene alguien y te dice, oye, esto es así, ah, sí, de veras, pero tú no lo analizas, ¿ves? Simplemente entras. ¿Se acuerda? La semana pasada vimos que es el simple el que va tras la mujer extraña. ¿Por qué? ¿Por qué no analiza las cosas? El simple es una persona que se deja llevar simplemente por lo que siente y por la emoción del momento. Nada más. O sea, si te dicen vamos allá, va. Si te dice ven para acá, viene. No tiene convicciones en su vida. Ese es el simple. Y fíjate que la voz de Jesús es para el simple, para que aprendamos prudencia. Nosotros antes de venir a Jesús éramos así, ¿o no? No teníamos un límite, ¿verdad que no? O sea, no había límite, yo no los tenía. Hacía lo que bien mi corazón me decía, ¿no? Si yo tenía deseos de ir a ciertos lugares, iba sin problema, no tenía ningún problema, ningún inconveniente, iba. ¿Ya? Haz esto, lo hacía sin mayor problema. Pero cuando vino Jesús a mi corazón, yo me di cuenta de algo, y es que el Espíritu Santo empieza a darte esas lucecitas como esas advertencias. ¿Te fijas? Es como que tú quieres hacer algo, pero que como que hay algo que te dice, una luz que se enciende dentro y te dice no. Y ahí ahí te das cuenta que realmente Dios está trabajando en tu vida, porque es como que sientes que no tienes que hacer ciertas cosas y nadie te lo dijo. Es solo que el Espíritu Santo que está en el corazón te dice no.
y tú no te das cuenta, pero es el Espíritu Santo, que es más fuerte. Esa fuerza es más fuerte que tú. El Espíritu Santo tiene más poder que nuestra carne, y cuando lo dejo actuar, entonces el Espíritu Santo aplaca la carne. Y es genial eso. ¿Te fijas? Entonces nosotros éramos simples, éramos personas que nos dejaban llamar, íbamos para donde sea, íbamos para allá, para acá, pero aprendimos porque vinimos a Jesús. Por eso aprendimos. Ahora, el segundo grupo de personas en el verso 5, a quien la sabiduría le habla, es a los necios. ¿Quiénes son los necios? ¿En quién está este grupo? Vamos a ver algunos versículos. ¿Qué dice Salmo 14.1? Salmo 14.1, por favor. A ver, veamos qué dice. Ahí está, miren. Aquí vamos a ver las características que tiene el necio. ¿Quién es el necio? El necio no tiene nada que ver con la falta de coeficiente intelectual. No es un necio. El que le falta estudios tampoco es necio. El necio es, primero, el que dice no hay Dios. Ese es el necio. O sea, puede tener un tremendo conocimiento, puede tener un excelente intelecto, si no tiene a Jesús en su corazón, es necio. Dice el necio en su corazón, ha dicho el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Entonces, cuando hablamos de necio, hablamos de gente que no solo dice, a ver, el versículo quiero que lo entendamos, porque uno puede pensar, alguien que no cree en Dios. No solamente eso. El versículo dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En el original es distinto, porque tiene una referencia a algo así como, el necio sabe que hay Dios, pero no quiere seguirlo. ¿Entiendes? Eso. Es absurdo, porque es absurda el ateísmo. El ateísmo es absurdo, no sé si lo han pensado, porque el ateísmo se centra en demostrar todo el rato que Dios no existe. Entonces es como ridículo, ¿no? Pensar cómo, si hay alguien que no existe, me mato toda la vida tratando de demostrar a alguien que no existe, que no existe. Es como perseguirse la cola. O sea, si Dios no existe, ¿por qué tendría que demostrarlo? Si no existe. Pero el ateísmo gira en torno a eso. Entonces, cuando dice el necio en su corazón, Dios no existe, está más dado a pensar en alguien que sabe que hay un Dios, pero no lo quiere reconocer. No lo ha puesto en el centro de su vida. No ha doblegado su vida al Señor de señores, al Rey de reyes. Dice el necio en su corazón. Entonces, el necio, la primera característica, que dice que no hay Dios. La segunda característica está en Proverbios 18:22. Proverbios 18:22 nos va a decir que el necio no es prudente, pero sí es impulsivo. Dice, no, está mal ese versículo. Está mal ese versículo. 18:2, no 22. Sí, 18:2. 18:2. Ahí no tiene nada que ver con el necio, eso por si acaso, ¿no? No tiene nada que ver con No, yo me equivoqué. El necio dice, no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Aquí hay otra cualidad del necio. La otra cualidad del necio es que no es prudente. No es prudente. Siempre habla más de la cuenta. No es capaz de retener. Siempre está diciendo constantemente, siento esto, siento lo otro, siento aquí, siento allá, como que sale todo. Y ¿sabes qué? Eso no es prudente. Hay cosas que necesitamos guardarlas y llevarlas al Señor y no revelárselas a cualquiera. Entonces el necio también tiene esa cualidad de andar difamando, de andar diciendo todo
todo a todos los demás y no guarda su corazón. El necio no es prudente, habla más de la cuenta, siempre es así. Y último, característica del necio en Proverbios 28, 26. Y es que el necio confía en su propio corazón. Mira, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. O sea, el necio confía en sí mismo, confía en su propio corazón, en sus emociones, anda por sus emociones, anda por lo que su corazón le dicte, ¿no? Ese es un necio. Entonces, cuando alguien te dice sigue tu corazón, es tan necio como el que lo sigue. Si alguien te dice sigue tu corazón, ese hombre es tan necio como el que lo va a seguir. Porque el seguir mi corazón implica seguir la necedad. Porque mi corazón es engañoso. No hay peor consejero que mi corazón. Es el peor consejero. Así que cuando te dicen escucha a tu corazón, ya, ten cuidado. Es mejor escuchar al Señor. Escucha su palabra, escucha lo que Él tiene que decirte respecto a una situación. Pero aunque estas características entonces están entre los necios, Dios tiene algo para ellos. Porque todos estuvimos en este grupo, ¿no? Por lo menos yo, no sé ustedes. Yo no tomaba en cuenta a Dios. Yo era imprudente. Yo era simple. Pero oí la voz de Dios un día, le entregué mi vida a Él y Él cambió eso. Entonces, el llamado de Cristo es para todos. Piensa en el necio que aún sigue en su necedad y en la simple que sigue en su simpleza. Para él es este mensaje, para que venga el conocimiento de la verdad. Porque el Señor va a empezar a hablar. El verso 6 dice, escuchen, Proverbios 8:6, porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud. Es decir, ahora el llamado de la sabiduría es a que le escuchemos, prestemos atención a lo que dice la palabra, a lo que dice Jesús. Mira qué importante es en estos días, porque tú ves que todos levantan la voz. Estamos en un mundo en que todos levantan la voz. En las redes sociales tú puedes decir lo que sea y te van a decir lo que sea. Y normalmente tú te expones cuando usas redes sociales, evidentemente. Tú aceptas las reglas del juego. Tú pones tu video y te expones a que te digan de todo. Son parte de las reglas del juego. Entonces a veces no es tanto la culpa de nuestra, sino de quien, o sea, de los demás, sino de quien le da la comida, ¿no? De la carnada. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que hay gente que va a levantar su voz y hay muchas voces dando vuelta alrededor del mundo. Anda en la calle, hay protestas, se levanta un grupo, protesta, levanta su voz. Hay como un cierto llamado a que se levante la voz. Levanta tu voz, lucha por tus derechos, levanta la voz. Y vas a escuchar voces por todos lados diciendo un montón de cosas que solamente van a confundir a este mundo. Y lo que Jesús nos dice aquí es que nosotros lo escuchamos a Él, que nosotros tapemos nuestros oídos a este mundo y lo escuchemos a Él. Él tiene algo que decirnos. Sus palabras son verdad. Las palabras del mundo no lo son. Y la palabra de Jesús es relevante para nuestro tiempo. Y gracias a Dios vamos a empezar a estudiar luego, muy pronto, Juan, para oír la voz de Jesús. ¿Qué Él nos va a enseñar? ¿Qué Él nos va a decir? La voz de este mundo solo trae confusión, solo trae engaños. La voz de los distintos grupos de este mundo
solo traen engaño. Las voces políticas que se levantan, las voces religiosas que se levantan, solo traen confusión. Aún proveniendo de grupos religiosos evangélicos, también traen confusión, muchos de ellos. Pero las palabras de Jesús no. Las palabras de Jesús son verdad. Jesús dice, el verso 7, porque mi boca proferirá la verdad. Mi boca proferirá la verdad. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17:17, Él les dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160 también dice que la palabra de Dios es verdad. Mira, Salmo 119, 160, si lo buscamos por un momento ahí, va a aparecer en la pantallita. Salmo 119, 160. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Y el 160. Sí. La suma de tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? Y eterna cada una de tus justas ordenanzas. La suma de tu palabra es verdad. Familia, el Señor quiere hablarnos. Y esa es su verdad. Es la verdad, no es su verdad. Estamos en un mundo que te dice que no hay verdad absoluta, ¿verdad? Te dice, ¿te has encontrado con eso? Es como que te dicen, no hay verdad absoluta. Tu verdad es tu verdad, la mía es la mía. Entonces, si yo quisiera decir, esa silla no es silla, aunque todos sabemos que es una silla. Entonces, este mundo ha relativizado la verdad para quitar a Dios de la ecuación. Pero hay verdades que son absolutas y que son incuestionables. Hay verdades, aunque no lo queramos. La verdad es que si yo me voy a la luna y si no me voy con el traje de astronauta, primero, ni puedo salir de la Tierra porque me muero, porque no voy a soportar la altura. Mis ojos van a explotar de mi cuerpo y todo mi cuerpo se va a explotar con la presión. Segundo, si lograra llegar a la luna, no duró nada porque no tiene una atmósfera inexistente y el peso, la gravedad es diferente, tampoco podría caminar. Esa es una verdad. Hay verdades universales, intransables, porque son científicamente verdades. Y espiritualmente hay una verdad también. Y es que la palabra de Dios es verdad. Y es lo que yo necesito creer. Conforme dice a la justicia, el 8, son todas las palabras de mi boca. Otra cosa que es importante, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es justicia, es justa. La palabra de Dios es justa. En un mundo que busca la justicia por todos lados, todos buscamos justicia, ¿cierto? Y es como que buscamos la justicia en este mundo. Y tengo una mala noticia, este mundo no es justo. Y no vamos a encontrar la justicia en este mundo, desgraciadamente. No va a ser así, porque este mundo es injusto. Pero la palabra de Dios es justa. En Él está la justicia real, la justicia verdadera. Dios va a hacer justicia. Y podemos confiar en que Dios va a hacer justicia. Y Él es justo. Y todo lo que Él hace es justo. Dios no es injusto. Y esto recuérdalo. A veces nosotros podemos estar pasando problemas y nosotros decimos, qué injusto que es Dios conmigo. Recuerda esto, Dios no es injusto. No lo es. Todo tiene propósito para tu vida. Todo. Y si Dios permite que suceda algo en tu vida, es porque Él está tratando de forjar su carácter en tu vida a través de esa situación. Y Dios no se separa de ti en ese proceso. Está todo el tiempo contigo. Así que Dios no es injusto. Es justo. Tampoco en Él hay nada torcido ni perverso. Él es justo y es recto. ¿Cómo puedes saber que algo está chueco?
¿Cómo puedes saber que algo está chueco? Con una regla, si es algo, o un nivelador, o los maestros que manejan muy bien la física, es el trazado con lienza que tiene una medida exacta, un ángulo recto en cada parte, en cada esquina, un ángulo recto de 90 grados, y se tira la lienza, y ahí tú sabes si el muro está derecho, chueco, o qué sé yo. La Biblia es la lienza, es la regla para saber qué está chueco y qué no. La Biblia es la que te indica, y si yo me apego a ella, voy a saber qué es lo que está chueco y qué no. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No hay nada torcido en Dios. El verso 9 dice: todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse a ella. Mira, estos últimos 2 versículos vemos algo importante, y es que prioriza las cosas de Dios. Prioriza las cosas de Dios. Dice que el conocimiento antes que el oro es mejor que el oro, la instrucción mejor que la plata, la sabiduría mejor que las joyas. Todo eso está en Dios. Y si tú pones a Dios como prioridad en tu vida, el resto de las cosas se van a ordenar. Él las va a ir ordenando. Si tú pones, lo primero tiene que ser tu relación con Dios. Él va a ordenar lo de después. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Que a veces queremos ordenar las cosas. ¿Me fijas? Sin poner a Dios ordenado como primer lugar. Yo no puedo ordenarme si Dios no me ordena. ¿Entiendes? Porque cada vez que yo intento ordenar mi vida, he fracasado. Piensa en todos tus fracasos, ¿o no? ¿O soy el único que ha fracasado en la vida? ¿Cuántos fracasos hemos tenido? ¿Has tenido fracasos? Que pensaste algo, no pasó nada, te diste un porrazo más o menos fuerte, algo pasó, o sea, la embarramos, ¿cierto? ¿Cuántas veces pasó lo mismo? Porque nosotros quisimos ordenar nuestra vida. Pero cuando yo permito que Jesús esté en primer lugar, Él me ordena. Él empieza a ordenarme. Él pone el plomo y empieza a plomar mi vida, que está bien chuequita. Pero Él empieza a enderezar con su palabra. Empieza a enderezar esos fundamentos, a firmarlos y a crecer y a enderezarse y a ponerse más recto y más derecho y más conforme a su carácter. Y así pasó con los discípulos, que eran personas como tú y como yo, pescadores. Acá la sabiduría dice que habla en todas partes, en todas las calles. ¿Dónde está? Jesús anduvo. ¿Dónde anduvo? ¿Dónde fue a buscar los discípulos? ¿No fue a la iglesia? ¿No fue a la iglesia? Jesús no fue a buscar sus discípulos. No hay un solo discípulo de Jesús que haya venido de la sinagoga, que eran las iglesias de ese tiempo. Ni uno. ¿Dónde lo fue a buscar? A Galilea, a orillas del mar, en las ciudades. Mateo, que es Leví, Mateo, ¿qué era? Recaudador de impuestos. ¿Y dónde estaba? En la calle, trabajando. ¿Te fijas? ¿Qué era Pedro? ¿Qué era Juan? ¿Qué era Andrés? Todos pescadores, eran personas normales, comunes y corrientes. Todos eran normales. Todos eran personas como tú y como yo. La diferencia las hizo Jesús en ellos. Y eso es lo que quiere hacer Jesús hoy con nosotros. Quiere hacer una diferencia en nosotros. Quiere ordenarnos. Pero para ordenarnos, tengo que ponerlo a Él prioritariamente. El primero en mi vida. Él va a ordenar mi vida.
Deja de intentar ordenar tu vida. No te va a salir bien. Tú ya has fracasado. Yo ya fracasé en un montón de cosas. Y un montón de veces yo ya no quiero volver a cometer los mismos errores. Quiero que Jesucristo pueda ordenar mi vida. Y eso es la manera. Necesitamos ser ordenados por Jesús. Pero necesitas ponerlo como lo más valioso. Para la gente de la antigüedad, lo más valioso era el oro, la plata y tener todo ese tipo de cosas. ¿Ves? Para la gente eso era valioso porque eso le permitía, imagínate que antes era, o sea, si no tenías dinero, tierras, nada, obligado a esclavizarte. Te esclavizabas y tenías que, para poder sobrevivir y tener una familia, y rogar que te tenga una familia que te tratara bien, rogar por eso. Entonces la gente buscaba oro, plata, buscaba el oro, buscaba, a ver, vamos a buscar oro a las minas allá, a ver qué pasa ahí, a ver dónde hay oro, dónde hay oro. Porque encontrarse con algo así significaba que sus problemas estaban resueltos económicamente. Pero la Biblia nos dice que más que eso, más que buscar lo que tanto anhelo, debo buscar a Jesús. Debo buscar su sabiduría. Debo buscar su palabra, debo buscar su amor, debo buscar su dirección. ¿Cuántas cosas son valiosas para ti hoy? Espero que ninguna de ellas sea más valiosa que el buscar a Cristo, que el buscar a Jesús. Que nada sea más valioso que eso. Que nada sea más valioso que eso. ¿Sabes que eso es algo que tienes que entender hoy día? Y aquí hay jovencitos y jovencitas y es bueno que lo entiendan desde ya. Busca al Señor. Búscalo hoy. Mañana puede ser súper tarde. Hazlo prioridad. Tus amigos a lo mejor van a buscar otras cosas. Están buscando otras cosas y que tal vez van a encontrar, pero nunca van a encontrar la realización y propósito de sus vidas sin Jesús. Necesitamos buscarlo a Él. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos y fíjate que no pueden compararse las riquezas, lo que más buscas tú, a lo que más le dedicas tu tiempo, todo eso que tú le dedicas tu pasión y todo, nada de lo que tú busques va a darte lo que te va a dar una relación con Jesús y poniéndolo en primer lugar. Familia, quiero que nos vayamos con eso. Jesús te está llamando, Jesús nos está hablando, Jesús quiere hablarte. Todos aquí, la mayoría le hemos entregado ya nuestra vida a Jesús, pero ahora escuchémoslo. Pongámoslo en nuestra prioridad. En primer lugar, escuchémoslo. Recibamos su instrucción, recibamos su consejo, pongámoslo como prioridad, busquémoslo como si buscáramos. Cuando no teníamos trabajo, los hombres cuando no tenemos trabajo, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, ¿no? Y buscamos una pega porque no nos va a faltar, necesitamos comer. Sobre todo los que tenemos familia, queremos trabajo. Y buscamos y buscamos y tratamos de buscar, nos desesperamos a veces buscando. Y dice la Escritura que buscar a Jesús es mucho mayor, mucho mejor. Tengo que tener la misma entereza, la misma fuerza, la misma pasión por buscar las cosas del Señor. Así que anímate. Dios te quiere hablar, Dios quiere tratar tu vida, Dios quiere ordenarte. Él tiene la sabiduría que tú necesitas para ordenar tu vida. Pero ponlo a Él y darle el valor a esa relación que necesitas darle. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra.